de funciones continuas lo que nos quedó pendiente era esto que está escrito ahí, que muchos símbolos, cosas raras, que esto en español, en criollo dice, la composición de funciones continuas es una otra función continua, punto. ¿Sí? Cosa que ya lo sabían ¿de dónde? De análisis 1, ¿está bien? O sea, yo hay un montón de propiedades que no les dije, que por ejemplo, la suma de funciones continuas también es continua, la resta también, el producto también. Todo lo que sabían de análisis 1 aplica para varias variables. El tema es que esto lo quise destacar, esto también lo habían visto en análisis 1, ¿no? Pero lo quise destacar porque lo van a usar mucho para justificar, ¿no? En algún ejercicio van a decir, no sé, tal función es continua porque es composición de funciones continuas y chau. Y en base a eso aplican alguna propiedad, ¿sí? Que esa propiedad a lo mejor se cumple cuando la función es continua. Nada más, ustedes lo tienen que mencionar. Simplemente medio renglón poniendo eso, ¿sí? Bueno, y esto acá en el gráfico lo que me dicen es que si yo tengo una función f que sale de cierto espacio y va a otro, si se lo aplico, no sé, la f a un punto A y me devuelve un punto B, y esta f es continua en A, y además tengo una función g que agarra esto que le devuelve f, obviamente la imagen de f tiene que estar incluida en la de g, si no hay que forzar para que quede incluida, ¿está bien? Bien. G agarra lo que devolvió f, se le aplica una nueva función y me devuelve otro punto que está en otro espacio. ¿Está? Bueno, si f es continua en A y G es continua en B, que es lo que devolvió f cuando se lo aplicó a, entonces la composición G compuesta con f es continua en A. Simplemente eso, y como un ejemplo tenemos esta función x cuadrado más y cuadrado todo elevado a la 30, y lo podemos pensar como que es la composición de dos funciones, una es g, que es x cuadrado más y al cuadrado, que es continua porque cada una es continua y sería suma de funciones continuas, y tengo otra función que depende, ojo, que esta depende de una sola variable, y agarra esa variable y la eleva a la 30, ¿sí? Entonces, esta función f la podemos pensar que es la composición de h con g, o sea, aplicarle la función h, que agarra lo que venga y lo eleva a la 30, aplicado a lo que me devuelve g, que g me devuelve x cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Simplemente eso. Esto de descomponer la función así, no lo vamos a hacer, es muy raro que lo tengan que hacer, ¿está bien? Pero simplemente ustedes si tienen esto, dicen, bueno, esto es composición de funciones continuas, nada más. ¿Sí? Para que lo tengan presente, ¿está bien? ¿De alguna duda de esto? ¿No? Bueno, y genial. Y lo otro que nos había quedado pendiente, que vi que, no sé,
Miguel creo que fue, que preguntó, che, ¿qué son las curvas coordenadas de una superficie o las líneas coordenadas? Y le iba a decir, después lo vemos, y justo le contestó muy bien, poniendo un recorte del apunte teórico. Pero bueno, lo vemos igual. Si yo tengo una superficie, que acuérdense que depende de dos variables, si dejo fija una variable, por ejemplo, u, en cierto valor, me va a quedar todo dependiendo de una sola, de b. ¿Está bien? Entonces me queda esto que vemos acá. Esto lo vamos a usar muchísimo, ¿sí? Entonces me queda todo una función que depende de una sola variable que es b. Entonces podemos pensar que esta es una función como, ¿de qué tipo? Depende de una variable y me devuelve tres componentes. Vectorial, bien, muy bien. Una función vectorial, genial. Entonces digo, me quedó una función vectorial en donde es continua. ¿Por qué? Porque la clase pasada, o sea, el miércoles, vimos que si una curva estaba contenida en una función continua, esa era continua, ¿sí? O sea, de hecho, esto es una curva porque es continua, ¿está bien? ¿Sí? Si la general, que es esta grandota, la que me da la superficie, es continua, si no, no sería superficie. Esta, que es una particular dentro de esta grandota, también va a ser continua, por lo tanto, esto es una curva y se llama curva coordenada o línea coordenada, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta, u cuadrado más b cuadrado, ¿alcanzan, sin hacer trampa, sin adelantar la diapositiva, a distinguir cuál es el gráfico de esta superficie? Paraboloide, bien, Marco. ¿Cuál tipo de todos los paraboloides? El que le gusta a Caterina era el que dibujaba por las paredes. Elíptico, bien. No, Agustina era la que dibujaba en toda la casa. Bueno, bien, elíptico. Sí, sí. Eh, entonces, busco cosas. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, una de todas las posibles líneas coordenadas sería esta. Fijo la U en 1. Elegí uno por elegir cualquier número, ¿no? Podría ser 2, 8, no importa. Bien, entonces me va a quedar que y la U la reemplazo por 1. Entonces me queda 1, b, y U al cuadrado va a ser 1 más b al cuadrado, ¿no? Y esta es la función que depende de b, la vectorial, que si lo vemos graficado es la copita, el paraboloide, con la curva esta negra metida ahí adentro. Esta es una de las líneas coordenadas de esta superficie, ¿sí? Obviamente, si dejo fija la B, voy a tener otra, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Bueno, entonces arrancamos con los temas de hoy, que son estos. Arrancamos ya con derivadas. Bueno, vamos a hacer
este ejercicio. Yo les digo, me fui la vez pasada a Mar del Plata, que son 400 kilómetros, y tardé 4 horas, ¿no? Y ustedes enseguida me dicen, bueno, ¿a qué velocidad? Claro, esto es algo de física, está relacionado con física. Y ustedes me dicen, ¿a qué velocidad iba yo? ¿Sí? ¿A qué velocidad dice? Me fui, hice 400 kilómetros en 4 horas. Claro, 100 kilómetros por hora, lógico. Bien, ahora yo les muestro el gráfico de cómo fui avanzando y este gráfico fue así. Salí de Buenos Aires, sí, y ahí empecé el cronómetro empezó a correr y llegué, no sé, acá, esto es acá nomás, no sé, en, ¿qué vendría a ser? Bosques, por ahí, no sé, en algún lugar de esos, ¿sí? Bueno, claro, no, antes de Atalaya, porque Atalaya está como a los 100 kilómetros, esto es menos. Bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Ustedes qué ven en el gráfico? Acá cerca de mi casa. Paré, claro, Felipe dice, paré a cargar nafta y se ve que había gente porque miren, estuve un rato, ¿no? Paré a cargar nafta, fui al baño, me lavé la cara porque estaba con sueño, ¿sí? Y me compré un café, ¿está bien? Me paró la policía. Bueno, me compré un café y salí. Después, ¿qué pasó acá? Acá sí había llegado, no sé, a Chascomús, algún lugar de eso. Me olvidé las llaves. Claro, me olvidé peor, me olvidé la mochila con todas las cosas en el bar. Cuando paré, uy, ahí volví, está bien, llegué acá, después volví ya un poco apurado, como ven, porque había perdido un montón de tiempo. Menos mal que me habían guardado la mochila, ¿sí? Qué susto. Bueno, y después acá iba, no sé, este tramo que es la última parte y ya no hay controles por ahí, el último tramo, iba como a 160. Ustedes no lo hagan, ¿sí? Ustedes no lo hagan. Bien, después frené un poquito porque estaba llegando a Mar del Plata. Bien, evidentemente no iba a 100 kilómetros, ¿sí? A lo mejor en algún momento iba a 100 kilómetros. Ustedes, la cuenta que hicieron es esa, que está en línea roja. Que el cálculo que hicieron es, fuiste a velocidad constante todo el tiempo, nunca frenaste ni en las zonas urbanas, ni en un semáforo, siempre no fuiste ni muy rápido ni muy despacio, pero siempre igual, ¿sí? Es este cálculo que es la velocidad media. Muy bien, perfecto. Ahora, repasando esto de análisis 1, ¿no? Porque lo tenemos que tener muy, muy en claro para aplicarlo ahora. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo harían ustedes para sacar la velocidad más exacta en cierto tramo? Por ejemplo, a ver acá, en este pedacito de acá, ¿a qué velocidad iba? Bueno, uno dice, bueno, hago la misma cuenta, o sea, la cuenta que hicieron ustedes que era 400 dividido 4, ¿sí? Si quiero saber la velocidad en una parte más chiquita, más precisa, digo, bueno, me fijo cuántos kilómetros avancé y divido por el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuánto avancé en 15 minutos y divido por 15, o si lo quiero saber en horas, divido por 0,25, ¿no? ¿Está bien?
Bien. Entonces, ¿qué cuenta estamos haciendo? Estamos haciendo la siguiente cuenta. Estamos dividiendo esto que sería las diferencias en el eje Y dividido las diferencias en el eje X. ¿Se entiende? Acá, en este ejemplo, como salí de Buenos Aires, contamos 400, pero si hubiera salido de Chascomús, habrían hecho 400 menos 100. ¿Está bien? Bien. Y esa cuenta de dividir las diferencias de los valores de Y sobre las diferencias de los valores de X, ¿me da qué cosa de esta recta que está uniendo esos dos puntos? La pendiente, muy bien. Me da la pendiente de esta recta que ¿saben cómo se llama esta recta que me corta en dos puntos? Secante, bien. La recta secante, perfecto. No nos metemos con Lagrange ni con nadie. Bien, la recta secante. Pero sí, claro, Lagrange lo asociaste por... Ok. Entonces, nosotros hacemos esta cuenta, f de un x menos el f del otro x, o sea, uno es x1 y el otro es x0, dividido x1 menos x0, ¿está bien? Y eso me da la pendiente de esta recta. Ahora, podríamos pensar que en lugar de pensar que estos son dos valores de x, podemos pensar que el segundo es igual que el primero más un cachito, más un salto. ¿Está bien? Entonces, ese salto lo llamamos h. Entonces, esto, en lugar de que me quede x1, me va a quedar... perdí el cursor. ¿Dónde anda? Acá. En lugar de x1, me va a quedar x0 más un cachito, más h. Y acá me va a quedar en lugar de f de x1, f de x0 más h. ¿Se entiende? Entonces la fórmula me queda así. F de x0 más h menos f de x0 todo dividido h. ¿Está bien? Esta fórmula va en una gigantografía, se la pegan en una pared de sus piezas. ¿Está bien? La vamos a usar un montón. ¿Sí? Bien. Ahora yo digo, pará, me interesa ver la velocidad en un instante, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la idea? Andá achicando este h, tráelo para acá y te va a dar cada vez más exacta la velocidad que ibas en ese pedacito. ¿Está bien? Ahora, traer el h para acá es hacer qué cosa? Hacer tender el h, claro, hacer el límite. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando voy achicando el h, esta es una recta secante, esta que no sé qué color es, esta otra que tampoco sé qué color es, pongámosle verde, también es otra recta secante. Esta creo que es violeta o lila, no sé, también es otra recta secante, pero en un momento, cuando achico tanto el h, la recta secante se transforma en esta verde, que es la recta tangente. ¿Sí? Sí, pueden usar la otra forma. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, hacer este límite de h tendiendo a 0 es sacar la pendiente de la tangente y eso es lo que uno llamaba derivada en el punto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto, análisis 1? Bien, genial, genial. Buenísimo.
Entonces, digo, esto sería la derivada de qué cosa, de una función escalar. Bien. Esto es lo mismo, pero bien hecho, porque esto lo hice yo a mano. Esto hecho con GeoGebra. Fíjense, esta negra es una de las rectas secantes. Al ir achicando el intervalo, el salto que uno da, me queda esta otra secante. Y por último me queda esta roja que es la tangente. ¿Sí? Ahora pasamos a funciones vectoriales. O sea, salimos de una variable y caemos en dos variables o en tres. ¿Sí? Supongamos que caemos en tres, nos queda, si la función obviamente es continua, nos queda una curva, ¿no? Bien. O sea, que si nuestro parámetro es una variable que llamamos t, y elegimos dos puntos de esa curva que corresponden a dos valores distintos de t, ¿sí? Esta, la curvita azul, ¿sí? Después vamos a ver que si vamos desde A hasta B, esto se va a llamar arco de curva. Y este pedacito amarillo se llama cuerda. ¿Está bien? ¿Qué sería este segmento amarillo? Sería el segmento que une el punto A con el punto B, ¿no? ¿Y ustedes cómo podrían armar eh, este vectorcito fácilmente? Muy bien, restando B menos A, exacto. Pero si tenemos en cuenta que A es la función, supongamos que esto es una función G, ¿no? Evaluada en cierto t, y el valor de B es también el valor que me devuelve la función evaluado en otro t, lo que estaríamos restando en lugar de B menos A es hacer G de T1 menos G de T0. ¿Está bien? Ahora, podemos pensar de la misma forma, por eso me gusta engancharlo con el ejemplo de análisis 1. Podemos pensar de la misma forma que el T1, en lugar de ser un T1, va a ser ¿quién? Un T0 más un saltito, más un H. ¿Sí? Entonces, llegamos, de nuevo, si yo quiero una recta o un vector, mejor dicho, tangente a esta curva, en el punto A, lo que hago es este punto B traerlo para acá, acercarlo al punto A. Y para acercarlo es este T1, acercarlo al T0. Pero el T1 habíamos dicho que era T0 más H. Bien, en definitiva, llegamos exactamente a la misma fórmula de derivada de análisis 1, nada más que f ahora es una función que vectorial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Eh, Acá esto es f, ¿no? Esto es f. F evaluado ante 0 más h menos f evaluado ante 0. ¿Está bien? Y eso me da la derivada en cierto valor de t. ¿Sí? Bien. Que esto no es ni más ni menos que qué cosa. Que hacer la derivada de cada una de las componentes de la función vectorial, que sería la derivada de ¿qué? De funciones escalares. ¿Se entiende esto hasta acá? Siempre fíjense que la idea es la misma. Yo parto de
funciones escalar lo extiendo a funciones vectoriales, que es lo mismo que función escalar, pero con varias componentes. Ya sea para límite, para derivada, para continuidad, es siempre lo mismo. Y después aparte, vemos campos escalares, que los campos escalares ya son distintos de las funciones escalares. Fíjense que en límite de campos escalares teníamos un montón de vueltas que no nos pasaban en funciones escalares, ¿sí? Pero después eso mismo se extiende para campos vectoriales. Claro, las reglas de derivación siguen siendo las mismas, obviamente, las mismas. ¿Está bien? Claro. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué es lo que me da la derivada en un punto de la curva? Y me da un vector que es tangente a la curva. Se acabó. ¿Sí? ¿Está bien? Me da un vectorcito tangente a la curva. ¿Está? Por ejemplo, tenemos esta función. Función vectorial de, salgo de una variable, me devuelve 3, ¿no? Seno de t al cuadrado menos 3, t al cuadrado y 2t menos 1. Bien, ¿quién sería la función derivada genérica? ¿Está bien? La genérica. ¿Quién sería? Y derivan cada una, por regla práctica, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? No hagan trampa, no se fijen. ¿Cómo me quedaría? Derivo de afuera hacia adentro. Ojo que hay regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada de seno es coseno de t cuadrado menos 3, bien, por, ojo, por 2t. Bien, ¿no? No se lo olviden, ¿no? Y después las otras dos son sencillas, 2t y 2. Genial. ¿Alguna duda hasta acá? No, buenísimo. Ahora yo les digo, bueno, ¿cuánto vale la derivada de esto cuando t vale, no sé, raíz de 3? Bueno, coseno de raíz de 3 al cuadrado menos 3, y lo reemplazan y se acabó. Bien, bien, Mica. Ahora digo, ¿cuánto vale en 0? Lo mismo. Reemplazan un 0 acá, hacen la cuentita y me queda 0,02. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el vector 0,02 es ¿qué cosa? ¿Un vector qué? Hablen, ¿eh? No hay problema. O escriban, como quieran. Claro. Tangente a la curva. Bien, tangente a la curva, ¿en dónde? En el punto, ¿en qué punto sería? T igual 0. En t igual a 0, pero ojo con algo. T igual a 0 estoy de este lado, la curva está en R3. Entonces sería tangente a la curva en el punto seno de menos 3, 0 menos 1. ¿Entiendes? ¿Sí? Ese es el punto de la curva. Seno de menos 3, 0 menos 1. Bien. Sí, repito. Yo evalué la derivada en 0. ¿Sí? Y la derivada en 0 me dio un vector 0,02. Y decimos que el vector 0,02 es tangente a la curva, pero fíjate que la curva, por ejemplo, imaginemos que es el punto A, ¿no? El vectorcito va a ser tangente en el punto A. Pero el punto A, ¿dónde está? En R3. ¿Sí?
Entonces sería G de T0. Y G de T0, en este caso, me da, cuando reemplace la T por un 0, en la función original, obviamente, me va a dar seno de menos 3, 0, menos 1. O sea que este vector 0, 0, 2 es un vector tangente a la curva que es imagen de esta función, ¿en qué punto? En seno de menos 3, 0, menos 1. ¿Se entendió, Bruno y Julián? Genial. Este termo que tengo, más que un termo, parece una botella de whisky. Tiene un piquito que sale el agua a cuenta gota. Estar 3 horas para cargar un mate. Bien, bueno, estaría bueno, ¿no? Le pongo whisky al termo y damos clase. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Decí la verdad. Bueno, sí, les tengo que confesar. Bueno, vamos acá. Claro, un estilo. Vamos a este otro ejemplo. Tengo esta función f que tiene también 3 componentes, t, logaritmo de t y t al cubo. ¿Quién es la función derivada? Bueno, fácil, derivo 1, 1 sobre t y 3t al cuadrado, ¿no? ¿Me quedó esto? ¿Todos de acuerdo? Genial. Ahora digo, bueno, ¿cuánto vale la derivada cuando t vale, no sé, 1, por ejemplo, 2? Y reemplazo. Me queda 1, 1, 3. ¿Ok? Genial. Ahora les digo, ¿cuánto vale la derivada cuando t vale menos 1? Uno dice, bueno, fácil. Reemplazo menos 1. ¿Cuánto me da? 1 menos 1, 3, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Bien. Ojo. Ojo con algo. Eso está mal. Sí. Cuidado. Cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo digo, ¿cómo que está mal? Metí acá un menos 1, está todo bien, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo cuando digo esto? Y estoy diciendo, claro, digo, este vector, el 1 menos 1, 3, es un vector tangente a esta curva. ¿Así en qué punto? Y cuando yo acá pongo un menos 1, hago la cuenta, no existe la función esta en menos 1, en t igual a menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cartel grande, primero, ni en 0, obviamente. Tiene que ser, los t acá a propósito no los puse, tienen que ser mayor que 0. Entonces, primero, antes de hacer nada, sacar el dominio de la función. ¿Sí? Ojo, porque después por ahí les van a pedir, no sé, sacar extremos, qué sé yo, y uno se puede ensartar como el mejor y decir, ah, tiene, no sé, por decir algo, tiene un máximo en tal lugar y la función ni existe. ¿Sí? Bien, cuidado. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Vamos con tercer ejemplo. F de x, esta está en R2, ¿no? Seno de x, módulo de x. Pregunto, ¿cómo me da la función derivada cuando x vale pi? Y derivan arriba y evalúan en pi. ¿Cuánto me da? Coseno de pi es menos 1,
y esto me da 1. ¿Está bien? Media hora para cebar un mate. Ok, a ver, están comentando. No. ¿Pero está ok esto? ¿Que me da 1 o no existe? ¿Cómo es la cosa? Ya no se puede confiar, claro. Espero que me digan sí, está bien, y yo le digo no, está mal. En 0, claro. Yo digo, en pi esto no tiene ningún problema. Ninguno. Alrededor de pi la x es positiva, así que es como derivar x. Es derivar x directamente. Me da 1. ¿Cuánto vale la derivada menos pi sobre 2? Bueno, derivo coseno de x evaluado en menos pi sobre 2 me da 0. Y ahora ojo, porque es un valor negativo, entonces me da menos 1. Claro, da 1 porque es positivo, exacto. Y este me da menos 1 porque es negativo. ¿Dónde es que tengo el problema? En 0. Entonces, f' en 0 es la que no existe. ¿Por qué? Porque justo en 0, para un lado tengo positivo y para el otro negativo. Y para un lado la derivada me da 1 y para el otro menos 1. Entonces no existe. ¿Está bien? Pero fuera de ahí, esto existe, no tiene problema. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dudas? Tony, una pregunta. Claro. Si la función módulo siempre te da positivo, ¿por qué existe que te dé menos 1? Ah, está bien la pregunta. La función módulo me devuelve un valor positivo, pero cuando yo le enchufo uno negativo, ¿cómo hace para transformármelo en positivo? Le tiene que cambiar el signo. O sea que le pone un menos adelante. ¿Se entiende? Entonces dice, si vos me pasás un x que es positivo, yo no hago nada. Pero si me pasás un x que es negativo, le cambio el signo. Y cambiarle el signo es ponerle un menos adelante. Entonces, la derivada, claro, la derivada de menos x me da menos 1. ¿Está? Ok, ¿Sí? perfecto, gracias. No, de nada. Y en 0 no existe porque cuando yo voy a derivar, a ver, vamos, les muestro, dejo de compartir esto. Uy. Dejo de compartir y les comparto pantalla, ¿no? ¿Dónde te fuiste? Acá. Ahí están viendo, ¿no? La pantallita de GeoGebra. Genial. Entonces, vamos a dibujar módulo de X. F de X igual módulo de X. ¿Cómo es el dibujito? Una B corta, ¿sí? Es la función favorita de quién? De los hinchas de Vélez. ¿Ah? Bueno, entonces, yo digo, si vengo por acá, caminando por acá, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Y la pendiente vengo bajando, es menos 1, ¿sí? Es una recta 45 grados que viene bajando, es menos 1. Y para este lado, la pendiente es 1, ¿sí? O sea, en toda esta parte, ¿tengo recta tangente? Claro, es la misma recta, la recta tangente y esta recta son la misma cosa, es la misma.
y de este otro lado pasa exactamente lo mismo. Pero el problema es este puntito, este borde filoso. Yo digo, ¿le puedo enchufar una recta tangente? No, no le puedo enchufar una, ¿sí? Porque tiene este pico que me está molestando, ¿sí? Visto en forma analítica, cuando calculan la derivada por definición, acá la derivada por definición les va a dar que cuando tomen el límite, si el h es positivo les va a dar 1 y si es negativo les da -1. Como los límites laterales no coinciden, entonces no existe límite. Por lo tanto, no existe la derivada. ¿Está? A ver qué están diciendo. La derivada de... no, Abril, la derivada de módulo de x es, si x es positiva es 1, si es negativa -1, y si es 0 no existe, no está definida. La derivada, ¿no? Porque ahí yo tengo que aplicar el límite ese que vimos antes. Porque módulo de x en realidad es una función partida. Esto yo lo puedo traducir en esta función es x si la x es mayor o igual que 0 y menos x si la x es menor que 0. Entonces, siempre que tenga una función partida, cuando voy a derivar justo en el punto de corte, tengo que aplicar la definición. ¿Tá? El h, a ver, vamos a escribirlo. Sería algo así. A ver si me animo a escribirlo. Esto sería algo así, ¿no? La función módulo de x es x si la x es mayor o igual que 0. Qué feo es dibujar un 0 con el mouse. Encima de este mouse es de los ergonómicos, que es peor todavía. No sé qué tiene de ergonómico. Bueno. Esto es si es menor que 0. Esto es módulo de x. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, cuando voy a buscar, puedo escribir por teclado y lo que pasa que estas cosas, cuando voy a buscar esto, digo, mirá, justo en 0, si me dicen, haceme la derivada, no sé, en 8, ya está, miro acá y digo, es 1. Y para cualquiera negativo es -1 y se acabó. Pero justo en 0 tengo el problema del corte. Ay, gracias, Kamal. Sí, eso se los acepto. Y un termo. Y una botella de whisky. Bien. Bueno, entonces tengo que tomar el límite de ¿quién? De h tendiendo a 0 de la función en el punto, esto acá es límite, ¿no? Bueno, de la función en el punto, ¿cuál es el punto? 0 más h
menos la función en cero. Todo dividido h, ¿no? Bien, ahora digo, bueno, acá me quedó f de h. ¿Dónde miro? ¿Arriba o abajo? Y depende. Y entonces este límite se me abre en dos límites. Y depende, si h tiende a 0 por derecha, yo acá tengo que poner h. F de 0 es siempre 0. Ahí no tengo problema. ¿Sí? Esto es 0. Ok. Pero esto, si la h tiende a 0 por el lado derecho, miro arriba, digo, te va a quedar h, dividido esta h, te va a quedar 1. ¿Sí? Y si h tiende a 0 por el lado izquierdo, tengo que mirar abajo y me va a quedar menos h dividido h, me va a quedar menos 1. ¿Ok? Como estos límites no coinciden, entonces soné. No existe la derivada en 0. ¿Entiendes? Estos límites me tenían que coincidir. ¿Sí? ¿Estamos? Genial. Bueno, volvemos a la presentación. No. ¿Dónde estaba? La perdí. Ah, acá. Ahí está. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos con la presentación. Dijimos que f' en 0 no existía. Oh, se me fue el chat arriba de todo. Ahora sí. Bien, vamos a otro ejemplo más. Un ejemplo del estilo de algunos que están en la guía. ¿Sí? Me dan esa función, que es una función vectorial y encima partida. ¿Está? Encima partida. Y me dicen, mirá, la función vectorial vale esta formulita para la primera coordenada y esta para la segunda. Siempre y cuando la x no sea 0. Si la x vale 0, la función va a valer 1, 0. ¿Sí? Bien. Ahora yo les digo, ¿cómo hago la derivada f' en 0? Tengo que ver si es continua. Bien, una buena forma de arrancar, digo, pará, ¿es continua? Si no, no sigo. A ver, cuando el límite de x tienda a 0 de la primera coordenada, ¿esto a cuánto me va a tender? A 1. Bien, la primera coincide. Tenemos que ver las dos. Y cuando x tiende a 0, la segunda me tiende a 0, porque me queda 0 por quién? Por acotado. Bien, bien, Juan. Entonces coincide también, listo. Es continua, sí, es continua. Bueno, veamos si es derivable. Ahora acá, sí o sí, para ver si es derivable, tengo que, en 0, ¿no? Tengo que hacer bien mica, tengo que hacer la definición, tomar ese límite. Porque en 0 es el lugar problemático, ¿no? Donde esto se parte. Ahora uno dice, bueno, pero ¿y con quién? Con las dos. Entonces, las pueden hacer las dos al mismo tiempo, pero es un lío bárbaro. Entonces el consejo es, hagan la derivada de la primera y después hagan la derivada de la segunda.
¿Sí? Bueno, a ver, ¿se animan? 2 minutos y 1 minuto y medio hacemos la de la primera. A ver, traten de hacerlo ustedes. No se copien de las PPT. Listo, este mate ya está relavado. ¡Ah! Un minuto y medio. Bien, bien. Y claro, pero ese límite me empieza a quedar indeterminado, ¿no? ¿1 sobre 0? A ver, vamos a ver. Claro, 0 sobre 0. La cosa es, digo, tomo el límite de h tendiendo a 0 ¿de quién? De, como, fíjense, como la h tiende a 0, pero nunca vale 0, siempre voy a estar en el caso de arriba, ¿sí? Distinto hubiera sido que yo acá hubiera puesto, por ejemplo, vale esto para los x mayores que 0 y esto otro para los x menores, entonces ahí ese límite se me iba a abrir en 2. Pero acá no, porque tanto por derecha como por izquierda tengo que ver esto, ¿sí? Bien, entonces pongo seno de quién, de 0, porque es el punto donde me lo están pidiendo, más h dividido 0 más h menos el valor de la función en el punto. El valor de la función en el punto es 1, ¿sí? Estamos viendo solo la primera función escalar. Bien. Dividido todo dividido h. Ahora, si acá saco h como un denominador, me queda esto así. Y el seno de algo que tiende a 0 me va a tender a 0, menos algo que tiende a 0, 0, dividido algo que me tiende a 0, todo esto es indeterminado, ¿no? Reacomodo, esta h de abajo la puedo multiplicar con la otra, me queda así. Siempre ustedes, si tienen algo que está en 3, 4 pisos, busquen algo que les quede en 2 pisos, porque si no, es un lío. ¿Está bien? Y acá, como me quedó algo que tiende a 0 sobre otra cosa que también tiende a 0 y depende de una sola variable, que es h, usa L'Hopital, ¿sí? Entonces, ¿de qué hago? Derivo arriba y abajo voy a tener que derivar, y vuelvo a tomar el límite. Tengo que derivar 2 veces porque, ¿cómo les queda acá? Coseno de h menos 1 sobre 2h. Y eso también les queda un 0 sobre 0. Vuelven a derivar y les queda menos seno de h sobre 2 y eso me tiende a 0. ¿Sí?
¿Estamos? ¿Se entendió? Genial. Profe, una consulta. Sí, ¿Podríamos hacer esto, factorizar arriba el h, y te quedaría h sobre, no, h, y entre paréntesis seno de h sobre h menos 1, y después simplificarlo y me daría igual a 0, porque abajo me tendería... lo que pasa es que este h está No se metido, puede. vos decís sacar este h factor común, tenés un h metido adentro del seno, ese es el tema. ¿Se entiende? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, ahí te escucho. Claro, este h que está dentro del seno no lo podés sacar afuera. Claro, pero, o sea, le agrego un h abajo y me quedaría... O sea, otra forma de verlo, lo que yo te estoy planteando. Vos decís, saca este h al cuadrado, ¿querés escribirlo y nos mostrás? A ver, sacar factor común, pero como en el seno de h no tengo, No tenés h, claro. claro, haría lo Te mismo. queda dividiendo. Claro, Ya eso. entendí. Y ahí me queda 1, ¿se No, podría? no, pero espérate. De Podés esa hacer, forma, si no, seno de h sobre h cuadrado menos h sobre h cuadrado ahí. Y ahí sí Claro, simplificar. eso también. lo podés Ah, mira. dividir, claro. Sí, lo podés dividir en dos, pero espérate, tenés un problema con lo que comentaste. Uno te queda tendiendo a uno, pero al sacar el h factor común, te queda que estás restando uno, con lo cual te queda 1 menos 1, es algo que también te tiende a 0, sobre algo que te tiende a 0. Sea como Ah, sea, Pero te simplifica para después derivar menos, ¿o no? no, si derivas por L'Hopital te sale más fácil. Pero estaba pensando a ver si se podría hacer de otra manera. lo Pero si que lo haces de pasa, esta manera tenés que derivar una vez menos, ¿o no? vos decís repartir este h al cuadrado en cada término, Claro, decís eso. sí. El tema es que para hacer eso, estos límites deberían existir. Si vos repartís este h al cuadrado con el seno y con este h, llegás a otra indeterminación que es de tipo infinito menos infinito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te va a quedar, a ver si, espérate que trato de escribir, ¿eh? Uy, me fui al... Bueno, esperá que trato de escribir. Ahí Hacemos están, un repaso de paso. ahí están viendo. Sí, sí. Bueno, me queda algo así, mira. Este era el ejemplo 4, ¿no? Sí. Me queda algo así, mira. Seno de h sobre h al cuadrado, este h al cuadrado lo escribo como h por h, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos. Menos h sobre h al cuadrado lo escribo como 1 sobre h. ¿Está bien? Bien. Sí. Esto me 1. tiende a 1. 1 dividido h No tener me tiende a infinito. infinito. Y esto me tiende a infinito. Sí. Claro. Llegué a otra indeterminación. Y pero después la juntás y te queda 1 menos 1 sobre h. No, es ¿O hacer no? trampa eso. Ok. Ahí te pesqué, sí. Te da 0 también, pero llegaste haciendo trampa. Ok. Digo, llegaste compensando errores y uno llega bien al resultado correcto, pero el camino no estaba bien. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás límite, no puedes decir, le tomo límite a este cachito y después sigo y le tomo a la otra parte. Cuando vos tomás límites, tomás todo junto. ¿Está bien?
Sí, sí, se entendió perfecto. Gracias. No, de nada. Tenés que tomar todo junto porque si no, ahí uno hace lío, como dice Cirne. No haga lío, dice. Profe, Sí. con la otra fórmula, la de fx menos fx0 dividido x menos x0, ¿no? Yo llegué igual, no sé si daba igual 0 dividido 2, que era 0. No sé si los L'Hopital de ahí le queda igual, porque llegué hasta el coseno de h. Sí, te tiene que dar lo mismo, obvio. Sí, sí, claro. Y sí, eran 2 L'Hopital nada más. Pero Sí. Igual, ¿sabes qué? No te recomiendo esa fórmula. ¿Sabes por qué? Porque el miércoles ya vamos a arrancar con derivadas direccional sí, y ya esa fórmula no te va a servir. Así que te diría, acostúmbrate a esta. En lugar de x menos x0, a eso lo llamas h. ok. ¿Sí? Porque nada, Está bien, era- porque te va a servir para las otras que ya son distintas. Las derivadas direccionales ya es algo nuevo. Esto dentro de todo, ustedes mal que mal lo vieron en análisis 1. Lo otro ya no. Claro, sí, porque en el análisis 1 nosotros también lo hacíamos de esta manera. En las dos formas. Claro, sí. Sí, sí, sí. Pero Tal cual. y se me hacía más fácil pensarlo con X en vez de poner un H ahí Sí, a cero. sí, cuando uno se acostumbra es más fácil, pero después te va a servir para Y la por otra. ejemplo, la fórmula que uso yo, ¿cuál sería el error que más adelante no funcionaría? No, ningún error, pero no te va a servir para derivadas direccionales. Ah, genial. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Igual vamos a estar saltando entre una fórmula y la otra. Quizás cuando veamos más adelante diferenciabilidad, vamos a usar algo de eso. ¿Sí? Así que no es que digan, no, la descarto y no la uso nunca más. Ténganla ahí, a un costadito. Bien, ¿qué pasa con la derivada de la segunda componente? La primera me dio ok, me dio 0. O sea que, digo, la derivada f' en 0 tendría, en principio, la primera componente en 0, ¿no? Veamos la segunda. ¿Qué pasa con la segunda? ¿Alguien se adelantó? ¿Lo estuvo pensando? ¿Lo pudo calcular? Te digo que no existe. Pero me queda que no existe. Bien, bien. Efectivamente, no existe porque lo que queda es, bueno, reemplazo la X por... Acá esto es un abuso de notación, ¿no? Porque uno pone directamente H, ¿sí? Pero para que vean que estoy, que no va a ir siempre H. Si, no sé, si estaba viendo la derivada en X igual a 1, acá pondría 1 más H, ¿está bien? Bien. Al plantearlo queda esto y obviamente todo lo que es 0 se me va, la función en el punto ahora vale 0 acá en la segunda componente y las h las simplifico y me quedó esto que habíamos dicho que no tenía límite, que era una cosa que iba oscilando, ¿se acuerdan? Tipo resorte. Bueno, Sí. genial. Entonces, me dio que la primera tiene derivada, la primera coordenada, la segunda no, entonces, ¿qué respondo? No hay derivada, tienen que existir las dos, claro. No hay, f' en 0 no existe. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Buenísimo. Bueno, ¿cómo es la recta tangente a una curva? Si dijimos que todos estos vectores, por ejemplo el 0, 0, 2, me daba un vector tangente a la curva, teniendo un vector tangente,
Ah, ahí, no, me falta uno más. Ahí está. Teniendo un vector tangente y un punto por donde pasa, ya está. Tengo la ecuación de la recta tangente, ¿no? Una cosa es que me pidan cuál sería un vector tangente, hago la derivada, y otra que me digan cuál es la ecuación de la recta tangente. Bueno, muy fácil. Lambda por la derivada o algún múltiplo de la derivada en el P0 más el punto de paso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ejemplo, hallar la recta tangente a la curva imagen de f, donde f es esto, en el punto 0, 1, menos 2. A ver, háganlo ustedes. 1 minuto y medio y lo vemos. Bueno, eso está esperando que saltara la pregunta de Matías. ¿Cuál es el T0 que tengo que evaluar? Bien. Bien. ¿Por qué 0? Uno dice, bueno, a ver, claro. Uno dice, y tenés que fijarte, eso es lo más difícil de estos ejercicios, estar atento de decir, bueno, el T0 donde tengo que evaluar mi derivada, tiene que ser alguno que me haga parar en el punto donde me están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco eso? Y igualando esto al, o sea, primera coordenada al 0, la segunda a 1, la tercera a -2. ¿Está bien? Claro, y me da que el T0 tiene que ser 0, exactamente. Ojo, porque si acá, por ejemplo, no sé, dijera, por decir algo, 3t menos 1 en lugar de -2, ¿sí? Acá habría algo inconsistente, porque, o sea, el t que les tiene que dar el mismo para las tres coordenadas, obviamente. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, acá me da que el t tiene que ser 0 y efectivamente, seno de 0 es 0, ok. 0 al cuadrado más 1 me da 1, perfecto. Y 3 por 0 menos 2 me da menos 2. Genial. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacen? Derivan, evalúan, buscan el T0, que dijimos que era 0, evalúan la derivada en 0, ya ahí tienen el, ¿qué cosa? El vector director. Entonces sería lambda por ese vector más un punto y chao. ¿Está bien? ¿Les quedó así? ¿Pudieron llegar? Genial. Buenísimo. ¿Alguna duda de esto? Bien. Bueno, me dicen, además de la recta tangente a una curva, algo que piden muy seguido son los planos normales. ¿Qué son los
el plano normal a una curva. Me dice que es un plano perpendicular a la curva en el punto donde estamos hablando, ¿no? O sea, una curva va a tener en cada punto, salvo que sea una recta, no, incluso aún siendo una recta, ¿no? Va a tener distintos planos normales, ¿está bien? Lo único que en una recta serían todos paralelos. Bien, gráficamente la idea es esta. Yo tengo una curvita que es esto azul, ¿sí? Ahora me estoy dando cuenta que inconscientemente mezclé mucho el azul con el amarillo, ¿no? Es una nostalgia que uno tiene después de tanto tiempo. Bueno, entonces digo, claro, tengo una curva azul que pincha un plano en forma perpendicular. Ahora uno dice, ¿cómo una curva puede pinchar en forma perpendicular un plano? Bueno, en realidad lo que... Sí, perdón, no los quise defraudar. No, igual no tengo nunca ninguna animosidad con nadie. Ni aunque sean de River. Bueno, entonces les decía, lo que es perpendicular va a ser ¿qué cosa? La recta tangente, exacto. Entonces va a ser perpendicular a la recta tangente, pero la recta tangente de la curva funciona como ¿qué cosa del plano? Como normal, ¿se ve? O sea, la normal del plano me lo da la misma recta tangente de la curva. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo sería la ecuación del plano normal? Muy fácil. Saco la tangente de la curvita, que ¿cómo la sacaba? Derivando. Y eso lo multiplico por un x genérico, x y z, sería acá, ¿no? Esto, el f' vendría a ser la normal, entonces acá me va a quedar normal por un x genérico igual a normal por el punto. La ecuación del plano que vimos, creo que en la tercera clase, una cosa así. ¿Está bien? Bien. En donde la normal es la derivada, ¿sí? Entonces, en el ejemplo este anterior, acá sacamos la recta tangente a esto, ¿sí? Bien. Si quiero sacar el plano normal a esta curva en el 0, 1, menos 2, ¿qué es lo que hago? Bueno, este mismo 1, 0, 3 funciona para la recta como vector director y para el plano como normal, ¿sí? Entonces me va a quedar 1, 0, 3 por un x y z igual a 1, 0, 3 por el punto de paso que era 0, 1, menos 2. ¿Está bien? Y queda esto. X 103 por X y Z queda X más 3Z igual a menos 6. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Miren que esto lo toman bastante, ¿no? Genial. Genial. Buenísimo. Entonces, seguimos un poquito más, ¿sí? Aguanten un cacho más que no queda demasiado. ¿Qué pasa si el T0 no coincide con... si no coincide, vos decís que
¿No hay ningún T0 que me haga parar en el 0, 1, menos 2? ¿Eso decís, Agustín? Bueno, es que te dieron el enunciado mal. ¿Sí? Ahí levantás, si estás en un examen, claro, levantás la mano y decís, en este punto no cumple. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. No puede pasar eso. Pero lo que sí, ojo, está buena la pregunta, lo que sí, ojo, porque ustedes en un examen, sí, por ejemplo, agarran solo la tercera componente, por decir algo, ¿no? Dicen, de acá despejo T, ok, y me da que T tiene que valer 0, perfecto. Y no avisan que miraron las otras coordenadas, digamos como que no está bien, ¿sí? O sea, digo, alguien que les corrija le va a decir, bueno, está bien menos, sí, todo lo demás está bien, ¿no? ¿Por qué? Y porque no te fijaste, te tenés que fijar en todas las coordenadas. Tiene que cumplir para todas, ¿sí? Y si ustedes se fijan en una sola, como que están dando por hecho algo que no lo comprobaron, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Ojo que puede pasar muchas veces en los exámenes, como hay distintos temas, qué sé yo, y por ahí meten la pata, se equivocaron. Así que no. Andy, ¿te quedás vos todo el cuatri? Sí, me quedo, Nicole, sí, espero. Este, Johnny, no, Johnny se tomó licencia por 2 años. Igual, ojo, Johnny es re buen profesor también. Che, Kevin, no entiendo esa F, yo estoy, me estoy perdiendo de algo. Explícame. Mientras mato un mosquito. Ay, me haces googlearlo. Qué maldad. F significa dar respeto. Ok. Bueno, lo voy a googlear. Ya no les creo. Como yo les miento, ustedes también. Bueno, seguimos. Seguimos un cachito más que ya nos queda poquito. No. Bueno. Más sobre curvas. Más pobre Johnny. Sí. Johnny era re bueno. Pero se tomó licencia por 2 años, así que él no va a volver. No tiene nada que ver con esto del virus, ni nada. Así que bueno. Bueno, concéntrense en esto que nos queda poquito. Tenemos, dijimos que si teníamos una función que sale de una variable y me caen varias y es continua, eso era una curva, ¿verdad? Ahora, si tenemos un intervalo cerrado A y B, ¿sí? Donde estos son 2 valores, donde A es menor que B, ¿sí? Alguien preguntaba si siempre hay que poner de menor a mayor, ¿no?
Entonces, la imagen de F es lo que se llama arco de curva. ¿Está bien? Arco de curva. Es un pedacito. ¿Se acuerdan que antes les dije esto es un arco de curva? Bueno, un pedacito de... No importa, esto no es importante. Pero se los digo por si lo ven por ahí. Ahora, si la F evaluada en A me da lo mismo que la F evaluada en B, el arco de curva es cerrado. O simplemente entre los amigos decimos es una curva cerrada. No decimos arco de curva. ¿Está? Genial. Hasta acá todo bien, ¿no? Después me dicen, si existe cierto valor, dos valores de t distintos, obviamente, en donde se cumplen que la función evaluada en esos valores de t me da el mismo punto, salvo siempre y cuando esos t no sean A y B, ¿no? Tienen que ser diferentes de los extremos del intervalo. Diferentes. Entonces, decimos que ese punto es un punto múltiple de la curva. ¿Está bien? Ese punto es un punto múltiple. Una curva es simple o también se la conoce como curva de Jordan, no por el basquetbolista, si no tiene ningún punto múltiple. ¿Sí? Y una curva es plana si todos sus puntos están metidos en un plano. Si no llegara a pasar eso, decimos que es una curva labiada. ¿Está bien? Es una curva que no la podemos meter en ningún plano. ¿Está bien? No sé, miren una mesa, imagínense una curvita que viene por una mesa, dibujándola ahí, y de repente sale para afuera, ¿no? Para arriba, no sé, de la mesa. ¿Está bien? Para Agustina, que hace dibujitos en la casa. Bien, a dar franco, o sea que si es curva cerrada, prácticamente casi todos son puntos múltiples, ¿no? No, ahora vemos. Ahora vemos unos ejemplos. A ver, acá en el gráfico vemos un arco de curva simple. Curva cerrada. Mirando esto no sabemos si tiene puntos múltiples o no, porque no siempre lo podemos distinguir. ¿Está bien? En cambio en este sí, vemos acá que está evidente, está explícito este punto que es múltiple. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, si tengo esta función, coseno de t, seno de t, con t entre 0 y pi, ¿qué dicen que es este? ¿Una curva de qué tipo? Curva simple, bien. Bien, bien. No digas abierta, sino simplemente una curva simple. Bien, genial. En cambio, este otro, ¿qué es? ¿Una curva de qué tipo? Da toda la vuelta. Da toda la vuelta, o sea, curva cerrada. Curva Bien. cerrada. Bien, genial. Pregunto, ¿es simple? No sabés. Sí, acá sé porque, digo, mira, el único punto que se me puede repetir es el 0 y 2pi. Por ahí dijeron tengo que poner un paréntesis, ¿no? Pero ojo, ojo. Miren acá. Me decía, tienen que ser en dos valores de t distintos, siempre y cuando esos t no sean los extremos del intervalo, el punto múltiple. O sea que en este ejemplo,
El único punto que uno podría llegar a pensar que es múltiple es que sería el 1, 0. ¿Por qué? Porque G de 0 me da 1, 0 y G de 2pi también me da 1, 0. Pero como esos dos valores distintos son los extremos, ese punto no lo consideramos como múltiple, ¿está bien? Y esta es una curva simple. ¿Está? Bien. Y esta otra, ¿qué opinan? Es así, da 2 vueltas. Bien, da 2 vueltas. Perfecto. A ver, si estas dos curvas, tanto la que está parametrizada como G de T como la de H, ¿no? Si yo las veo dibujadas, el dibujo es exactamente el mismo. ¿Está bien? Lo único que si uno ve el dibujito de la curva no se puede dar cuenta, como vimos acá, yo veo este circulito, ¿sí? No me doy cuenta si dio una vuelta, dio 2 o dio 300. ¿Tá? Me doy cuenta cuando veo la parametrización o cuando la veo que se esté graficando en ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo acá lo que armé, esto me dio un trabajo de loco, ¿sí? Que no sabía cómo hacerlo. Es dibujar. A ver qué pregunta. Me perdí. La segunda, entonces, a ver, la primera es simple. La segunda también es simple, pero es cerrada. Y la tercera es cerrada, pero no es simple. Todos los puntos son múltiples. ¿Está bien? Es cerrada porque también h de 0 es igual que h de 2pi, pero además esta me da 2 vueltas. ¿Está bien? Bien, yo lo que hice acá es para que vayan viendo cómo se van graficando en ese momento la misma curva, pero con distintas parametrizaciones. La misma curva, pero con distintas parametrizaciones. Acá en este lado van a ver la curva parametrizada como coseno-seno. Acá van a ver la curva parametrizada como seno-coseno. Que ustedes preguntaban, ¿es lo mismo si los doy vuelta? Es lo mismo. Nada más que lo que van a ver es que esta va a ir para un lado y esta para otro. Y no solo eso, sino que van a arrancar en puntos distintos. Y esta de acá está parametrizada como coseno de 2t, seno de 2t, que lo que hace es, va igual que esta, pero para el mismo lado, pero da la vueltita mucho más rápido, en la mitad del tiempo que lo hace la otra. ¿Tá? Bien, entonces ahí mandamos a graficar y se están graficando al mismo tiempo. Ven que esta va muchísimo más rápido que la otra. Todas son, digamos que estas están en R2, entonces todas son planas, todas están metidas en el plano XY, ¿está bien? ¿Sí? La gracia tiene que me pregunten si una curva es plana cuando está en R3. ¿Sí? Bien, ¿se entendió el gráfico de esto? Este demoró un toque más porque acá se había justo interrumpido medio segundo la conexión, pero esta y la de al lado iban al mismo ritmo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Hola, Micho. Sí. Antes cuando definimos el arco de curva,
Si yo tengo un Sí. intervalo abierto en vez de uno cerrado, ¿cuenta como arco de curva o no? En realidad el arco de curva es con un intervalo cerrado, pero para nosotros va a ser indistinto. Nosotros nos vamos a referir la curva tal, ¿está bien? Y Ok. no le vamos a llevar mucho el apunte si es... Sí, cuando después pasemos a integrales, los intervalos tienen que ser cerrados, obviamente, ¿sí? Porque vos tenés que poner límites, ¿tá? Tienen que ser cerrados, ¿sí? Pero digamos que cuando teníamos intervalos abiertos, a ver, ¿cuáles eran los casos problemáticos? Y uno diría, bueno, cuando T pertenecía a R, pero acuérdense que R es abierto y es cerrado al mismo tiempo. Y es raro que uno defina una curva en un intervalo abierto, por ejemplo, no sé, entre el 0 y 2pi abierto en los dos lados. Es raro que uno lo defina así, ¿está bien? Claro. A veces como en situaciones donde poníamos que X tenía que ser positivo, entonces ahí ya quedaba abierto, por eso preguntaba. También. Claro, claro. Sí, Bueno, sí. gracias, Andrés. No, de nada. Claro, en el caso de, por ejemplo, que tengas un logaritmo, y vos decís logaritmo de x, bueno, le pido que la x sea positiva. Está bien. Por ahora no tenemos tanto problema con eso. Bien, y nos queda un cachitito más y ya terminamos, que si nosotros tenemos un conjunto de puntos pertenecientes a Rm tal que ese conjunto de puntos sale de una función vectorial en donde t pertenece a un intervalo, si esta f es continua en el intervalo, dijimos que era ¿qué cosa? Un arco de curva, ¿no? Entonces, esto es un arco de curva. Genial. Eso ya lo vimos. Pero, si tenemos que, además de que sea continua, tiene derivada y esa derivada no es el vector nulo, ojo que acá tiene una rayita arriba, es el vector nulo en todo el intervalo, decimos que además de arco de curva es una curva regular. Entonces hay varios ejercicios que le van a decir y indicar si es una parametrización regular o buscar una parametrización regular. Bueno, es esto. Tengo que pedir que la derivada no se me anule. ¿Ah? Y además, si esa derivada existe y no se me anula y encima es continua, la derivada, decimos que es una curva suave. O sea, que una curva sea suave es que es lisita, que no tiene picos, no tiene asperezas, ¿sí? Bueno, por ahora lo de curva suave no les va a interesar demasiado, pero curva regular sí, porque hay varios ejercicios con eso. Entonces, ¿no entendiste lo de los gráficos en GeoGebra? No, lo de los gráficos era, a ver, vuelvo atrás un cacho. Digo, entre la función g, el dibujo de la función g, el gráfico, ¿no? De la imagen de la función g, y de la función h, los gráficos son exactamente iguales. Nada más que si yo lo voy viendo en el momento en que se están dibujando, este va el doble de rápido que este, ¿sí? ¿Está bien? Simplemente eso. Decimos que es la trayectoria, ¿está bien? Este va al doble de la velocidad que este, porque este va a 2t y este a t solamente. Si t son segundos, esta en graficarse va a tardar 6,28 segundos, más o menos, ¿sí?
En cambio esta va a tardar la mitad, 3,14 segundos. ¿Ah? No, para que sea suave tiene que ser continuo en todo el intervalo, en todo I, ¿sí? Continuo en todo el intervalo que estoy analizando. ¿Está bien? Bien. Ejemplo. Tenemos esta curvita igual a x cuadrado, la parábola que conocen desde primer grado, ¿sí? O bueno, tercero. Que dicen, bueno, la voy a parametrizar. Y alguien dice, bueno, la parametrizo diciendo que x vale cualquier cosa, esa cualquier cosa la llamo t, y la y va a valer t al cuadrado y t vale cualquier número real. ¿Está bien? ¿Estamos ahí todo ok? Pero otra persona puede agarrar y decir, no, la parametrizo diciendo, ya que x puede valer cualquier cosa, digo que vale t al cubo, por ejemplo. Podría decir que vale, no sé, 8t, no sé, lo que se me antoje. ¿Está bien? Elijo t al cubo. Si x vale t al cubo, y tiene que valer t al cubo al cuadrado, o sea, t a la sexta. ¿Estamos de acuerdo que el dibujito de esto es igual que el dibujito de esta otra? Genial. Es el mismo dibujo. Si ustedes ponen en GeoGebra, dibujame esto y dibujame esto otro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo les digo, bueno, agarren y calculen la recta tangente a esta curva en el 0, 0, en el punto 0, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué harían? Y bueno, lo de siempre, derivo y evalúo, esperen que cierro la puerta. Derivo, busco el T0, evalúo la derivada en ese T0, ¿está bien? Genial. Entonces, ¿qué me pasa cuando derive esta de arriba? ¿Qué me va a quedar? 1, 2t. Evaluado en T0 me queda el vector 1, 0. Entonces digo que la recta tangente es el vector, es lambda por el vector director que me dio 1, 0, más el punto de paso que es el 0, 0, ni se lo anoto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿qué me pasa si lo quiero calcular con esto? Digo, la derivada es 3t al cuadrado, 6t quinta. Cuando lo evalúe en t igual a 0, me va a quedar el vector nulo. Por lo tanto, diría, la recta tangente no existe, o es una recta nula, no sé. No. ¿Qué es lo que está pasando? Las dos me dibujan la misma curva, la misma, pero esta es regular y esta no. ¿Entiende? ¿Sí? O sea, el vector tangente no se me tiene que anular. ¿Ah? ¿Por qué me dio 0? ¿Por qué te dio 0 esto, Gabriel? Y porque yo digo, para pararme en el punto este, en el 0, 0, el t tiene que valer 0, ¿no? Tanto en esta como en esta. Genial. Ahora, cuando yo voy a buscar el vector director de la recta tangente al derivar esta, ¿qué me queda? 3t cuadrado, primera coordenada, coma 6t quinta, segunda. Al evaluar 3t al cuadrado y 6t quinta en t igual a 0, me queda 0, 0. Entonces diría, la recta tangente es lambda por el 0, 0. No, eso no existe. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿cuál es el problema?
Las dos me grafican la misma curva. Las dos son parametrizaciones de la misma curvita, pero esta es regular y la otra no. ¿Qué hacemos en ese caso? Deberían buscar una parametrización que sea regular. ¿Está bien? Dicen, esta parametrización no me sirve, tengo que buscar otra. Parametrizaciones hay infinitas. Por eso a mí mucho no me gusta ponerle las respuestas de los ejercicios de parametrización, porque yo les puedo dar una respuesta a ustedes, tener otra y sean las dos correctas, ¿sí? Siempre tiene que ser regular, porque en general lo que me van a pedir es calcular rectas tangentes, planos normales, etc. Entonces siempre busco de que la derivada no me dé nula. ¿Está bien? Puede ser que no exista una, parametrizando. Sí, a ver, no sé si te entendí bien, Salvador. Si yo les pedía en otro punto, no sé, en el 1,1, por ejemplo, esta me sirve. No tiene ningún problema. ¿Está bien? Para calcularla en el 1,1 lo pueden hacer tanto con esta como con esta otra. ¿Sí? El problema está en el 0,0, en el origen. ¿Está bien? Bien, genial. Bueno, ¿por qué regular si para que sea regular? No, lo que tiene que ser distinto de 0 es la derivada. Y la derivada me da 1, 2t. Y ese 1, este 1 de adelante, me asegura de que este vector nunca se me va a anular. ¿Está bien? Al tener como derivada una componente 1, ya está. Digo, nunca puede ser el vector nulo. A ver, una componente sí puede valer 0. Lo que no puede valerme 0 es todo este vectorcito. ¿Sí? ¿Está bien? Genial. Entonces siempre para derivar tenemos que usar, y sí, parametrizaciones regulares. Sí, salvo ustedes, a ver, ustedes encuentran una parametrización y derivan, y si ven que no se anula, ya está, no se preocupen. Ahora, si se les llegó a anular, bueno, traten de buscar otra.